Hola a todos, espero se encuentren súper bien. Mi nombre es Erika Peñaranda y junto a mi equipo de trabajo conformado por Aris Díaz y Edinson Cuadros vamos a presentar nuestro tema, que es sobre la lectoescritura en la educación inicial. Dentro de este video hablaremos sobre algunos métodos empleados y técnicas para enseñar a leer y escribir a los más pequeños de la clase. Sin más, vamos a iniciar con este proceso. La lectoescritura es la habilidad para leer y para escribir. Aunque dentro de la educación la lectoescritura se considera un proceso de aprendizaje al cual los docentes pondrán mayor énfasis, esto ocurre de 4 a 6 años, asignándoles a los niños diversas áreas que implican actividades de este orden, es decir, de lo que es la lectoescritura. Por otro lado, lectoescritura significa la unión de dos procesos que se encuentran totalmente unidos entre sí o conectados, que es la lectura y la escritura. Además, leer y escribir son dos actividades que pueden resultar un poco difíciles. Sin embargo, resultan fundamentales y de las cuales dependerá el hecho de que la persona continúe aprendiendo por el resto de su vida. Además, es importante destacar también que estas dos herramientas deben ser de una manera estimulante. Por ello, han de conectarse con algo que sea de su agrado o interés. Por ejemplo, mostrando a los niños cómo se escribe su nombre y también cómo se escribe el nombre de aquellas personas que lo rodean. Observamos que si el aprendizaje del habla se realiza mediante esos balbuceos imitando a las personas queridas del entorno, el aprendizaje de la lectoescritura se debería establecer de igual manera. Por ello, dentro del sistema educativo se han utilizado diferentes métodos de lectoescritura, como los que veremos a continuación. Método alfabético o de letreo. Desde que se inició durante la antigüedad la enseñanza de los procesos de lectoescritura en forma y sistematizada, se ha empleado el método alfabético. Este método se viene usando desde las edades antigua, media y moderna. Recibió el nombre de alfabético por seguir el orden del alfabeto. Según Lombardo, su aplicación requiere del seguimiento de los siguientes pasos. El primero de ellos es que se sigue el orden del alfabeto para su aprendizaje. El segundo es que cada letra del alfabeto se estudia pronunciando su nombre, es decir, A, B, C, D, E, F, etc. La escritura y la lectura de las letras se va haciendo simultáneamente. Aprendiendo el alfabeto se inicia la combinación de consonantes con vocales, lo que permite elaborar las sílabas. La combinación se hace primero con sílabas directas, después con sílabas inversas y por último con sílabas mixtas. Las combinaciones permiten crear palabras y posteriormente se crean lo que son las oraciones. Se estudian después los diptongos, los triptongos, las mayúsculas, la acentuación y también lo que es la puntuación. Este método pone énfasis en lo que es la lectura mecánica y posteriormente da paso a la expresiva, que atiende a aquello lo que son los signos de acentuación, las pausas y la entonación, y después se interesa por los procesos de comprensión. En cuanto a las desventajas que podemos encontrar dentro de ellas, es que rompe con ese proceso normal del aprendizaje de la mentalidad infantil. Por su aprendizaje lento, primero se memorizan lo que son las letras y después se combinan. También por atender la forma y el nombre de las letras y después las combinaciones, luego lee y después se preocupa por comprender lo leído. El método presenta más desventajas que ventajas, dado que al alumno, por dedicar especial atención a la forma, al nombre y el sonido de las letras, desatiende lo principal, que es comprender el significado de la palabra y luego analizar esa función que desempeñan las palabras dentro del contexto. El niño que aprende a leer con este método se acostumbra mayormente a lo que es deletrear, por lo que el aprendizaje y la comprensión de la lectura es un poco lento.
En el segundo tenemos al método fonético o fónico. Se considera que fue Blaise Pascal el padre de ese método. Se dice que al preguntarle a su hermana Jacqueline Pascal cómo se podía facilitar el aprendizaje de la lectoescritura en los niños, ella recomendó hacer pronunciar a los niños solo las vocales y los diptongos, pero no las consonantes, que no debe hacérseles pronunciar sino las diversas combinaciones que tienen con esas mismas vocales o diptongos en la sílaba en la palabra. Esto implicaba eliminar lo que es el nombre de cada grafía y enfatizar su punto de articulación. En cuanto al proceso que se debe seguir para la aplicación de este método, encontramos las siguientes partes. La primera es que se enseñan las letras vocales mediante su sonido, utilizando lo que son láminas con figuras que inicien con la letra estudiada. La segunda es que la lectura se va atendiendo simultáneamente con la escritura. Se enseña cada consonante por su sonido, empleando la ilustración ya sea de un animal, de un objeto, de alguna fruta, entre otras, cuyo nombre comience con la letra por enseñar. Por ejemplo, para enseñar la M, una lámina que contenga una mesa, o de algo que produzca el sonido onomatopéyico de la M, el de una cabra mugiendo, entre otras. Cuando las consonantes no se pueden pronunciar solas, como la C, la C y la H, la J, la K, la ñ, la P, la Q, etc., se enseñan en sílabas combinadas con una vocal, como por ejemplo chino, con la figura de un chino, entre otras. Cada consonante aprendida se va combinando con las 5 vocales, formando lo que son las sílabas directas: ma, me, mi, mo, mu, entre otras. Luego se combinan esas sílabas conocidas para construir palabras. Ejemplo, mamá, ama, mema, etc. Al contar con varias palabras se construyen oraciones. Ejemplo, mi mamá me ama, mi mamá me mima, etc. Después de las sílabas directas se enseñan las inversas y oportunamente también lo que son las mixtas, las complejas, los diptongos y triptongos. Con el ejercicio se perfecciona la lectura mecánica, luego la expresiva atendiendo los signos y posteriormente se atiende a lo que es la comprensión. En cuanto a las ventajas que tiene este método es que es más sencillo y racional que el método alfabético, evitando lo que es la parte del deletreo. También que se adapta con facilidad al castellano por ser este un idioma fonético. La escritura y la pronunciación son similares, se lee tal como está escrito. Como el enlace de los sonidos es más fácil y rápido, el alumno lee con mayor facilidad. Se aumenta también lo que es el tiempo disponible para orientarlo a la comprensión de lo leído. En cuanto a las desventajas, tenemos aquí las siguientes. Por ir de las partes al tos es sintético y por consiguiente está contra los procesos mentales del aprendizaje. Por ir de lo desconocido, es decir, de la parte del sonido a lo conocido, que es la palabra en sí, está contra los principios didácticos. También por atender lo que son los sonidos, las sílabas y el desciframiento de las palabras, descuida lo que es la comprensión. Otra desventaja que tenemos es que la repetición de los sonidos para analizar los vuelve el proceso un poco mecánico, rezando con ello lo que es el valor al gusto por aprender el proceso de lectura. También esto requiere que el profesor domine el método y prepare material de apoyo, como láminas que posean imágenes que refuerzan el aprendizaje del fonema, y pues este es el mejor método de los denominados sintéticos, dado que en el idioma castellano la mayoría de los fonemas solamente poseen un sonido. Se exceptúan los fonemas tales como la C, la G, la H, la Q, la X, la Y y la W. Este método se presta más para la enseñanza de lo que son los procesos de lectura. Ahora doy paso a mi compañero Edinson.
El método silábico, pues insatisfechos con los resultados del método alfabético y el fonético, se siguió en la búsqueda de uno que pudiera facilitar más la enseñanza de la lectura, surgiendo así el método silábico. El método silábico se les adjudica a los pedagogos Federico Gedique y Samuel Heinique. El método este método se define como el proceso mediante el cual la enseñanza de la lectoescritura consiste en la enseñanza de las vocales y también de las consonantes. Posteriormente, como les comentaba, la enseñanza de las consonantes y también se van cambiando o invirtiendo las vocales y consonantes, formando así palabras y luego oraciones. El proceso del método silábico es el siguiente. Primero debemos enseñar las vocales enfatizando en la lectura y en la escritura de estas. Después las consonantes se enseñan respetando su fácil pronunciación y luego pasamos a la formulación de palabras nuevas para que se estimule este aprendizaje. Asimismo, cada consonante se combina con las vocales en sílabas directas de esta forma. Ma, me, mi, mo y mu. Aquí encontramos la consonante M con las 5 vocales abiertas y cerradas. Asimismo, cuando ya se cuenta con varias sílabas, se forman palabras y luego se construyen frases u oraciones. Después de haber hecho lo anterior, se deben combinar las consonantes con las vocales de forma inversa, es decir, am, em, im, om y y con esto, con este proceso, nos conducimos a la formación de nuevas palabras y oraciones. Después pasamos a lo que son las sílabas mixtas, debido a que encontramos aquí lo que son los diptongos, los triptongos y finalmente a las palabras de 4 letras que vamos a llamar en este apartado como palabras complejas. Habiendo logrado el silabeo, se pasa con facilidad a la lectura mecánica, a la expresividad y también a la lectura comprensiva o la comprensión del texto que estamos leyendo. El libro que mejor representa este método es el silabario. En este método silábico encontramos también unas ventajas inicialmente, que son que la primera, pues bueno, omite el deletreo y también el método alfabético y la pronunciación de los sonidos de las letras por separado, tal como lo propone el método. Además de esto, sigue un orden lógico en su enseñanza y también en la organización de los ejercicios que se llevan a cabo para el aprendizaje de la lectura y la escritura. También las sílabas son unidades sonoras que los sentidos captan con mayor facilidad. Asimismo, este método silábico se adapta al idioma castellano, siendo una lengua fonética. Además, una de las ventajas de este método es que es fácil de aplicar a unos alumnos y estos pueden practicar y se pueden enseñar entre sí. Pero en este orden de ideas, como encontramos unas ventajas, también podemos encontrar unas desventajas. La primera de ellas es que por ir de lo particular a lo general se rompe el sincretismo de la mente de los infantes o de la mente de los niños. Y al partir de las sílabas tiende a ser un tanto abstracto y artificioso, por lo que su motivación se hace bastante compleja o muy difícil y no se despierta como se debería el interés o el deseo del niño por aprender. Además, aún partiendo de la sílaba, el aprendizaje tiende a ser muy lento y a ser en ocasiones muy estático, y por ser tan mecánico da lugar a que se descuide la comprensión, el proceso de comprensión lectora de los estudiantes. Al igual que el método fonético, el método de la palabra normal se atribuye a Juan Amos Comenio, pues en su obra Orbis Pictus, la enseñanza de cada grafía iba acompañada de una imagen, la cual contenía la primera grafía que se quería estudiar o contenía el dibujo del animal que hacía un sonido, el cual al utilizarlo como onomatopéyico les permitía a los niños relacionarlo con el dibujo y con el punto de articulación. Juan Amos Comenio aboga por el método de las palabras y aducía que cuando las palabras se representan en cuadros que representan el significado, pueden aprenderse rápidamente sin el penoso deletreo corriente, que es como tal una agobiadora tortura total del ingenio. Este método además consiste en partir de la palabra normal, denominada también generadora o emperatriz o generatriz, la cual se ha previsto antes.
Luego se presenta una figura que posea la palabra generadora. La palabra generadora se escribe en la pizarra y los alumnos o los estudiantes la escriben en los cuadernos. Luego es leída para observar y sus particularidades, y después en sílabas y letras, las cuales se mencionan por sus sonidos. Además, la palabra se construye con la palabra nueva y se forman nuevas sílabas. Este método lleva a cabo un proceso, el cual es el siguiente. Iniciamos con la motivación, que es la conversación o la utilización de la literatura infantil que trata de la palabra normal. Se presenta la palabra normal manuscrita y se enuncia correctamente. También se hace descubrir, entre otras palabras, la palabra que hemos aprendido o la palabra aprendida. Se copia la palabra y se lee, se descompone la palabra en sus elementos, los cuales son las sílabas, y el análisis que sigue la síntesis con sonidos conocidos forman unas nuevas palabras y también unas nuevas frases u oraciones. Aquí también este proceso va conjunto con la lectura rápidamente de lo escrito y las combinaciones que van formando. Este proceso o este método también cuenta con unas ventajas, y pues la cualidad más importante del método es que se basan en la capacidad sincrética o globalizadora del niño y por consiguiente sigue el proceso natural del aprendizaje. Además, este método permite cumplir con las leyes del aprendizaje, las cuales son el efecto, el ejercicio, la asociación y la motivación. Lo bueno también de este método es que fomenta desde el principio, desde el inicio, el aprendizaje, la comprensión de la lectura, y también desarrolla una actitud inteligente y un profundo interés por la lectura como fuente de placer y también fuente de información por parte de los niños. Este método también es económico debido a que facilita la enseñanza solo con el uso de la pizarra, de la tiza, del papel, del lápiz y de las imágenes. También este proceso o este método facilita la lectura y la escritura simultáneamente con bastante rapidez o con mucha fluidez. También acá este método permite que los alumnos tengan la oportunidad de ver diariamente el avance en el proceso de su aprendizaje, y también les permite apreciar su propio progreso en la lectura y la escritura. El hecho, además, de combinar la lectura y la escritura con la práctica del dibujo ayuda a la retención del aprendizaje y también a la creatividad. Además, al permitir la escritura simultánea con la lectura, además de la vista y el oído, también participan el tacto y la motricidad. Este método además facilita la organización en grupos de estudios. ¿Pero cómo así? Debido a que mientras unos escriben y otros leen, los atrasados aprenden a leer con el maestro, o los más atrasados contribuyen al aprendizaje de los más lentos, reforzando así sus propios aprendizajes. Pero, como en todo, este método también se le pueden encontrar unas desventajas, puesto que el proceso antes de su aplicación debe ser conocido, debe conocerlo el maestro previamente para poder aplicarlo. En caso contrario, no lo va a poder aplicar de forma asertiva. Además, aquí deben eliminarse o deben sustituirse palabras que no respondan como tal a los intereses o a los deseos de los estudiantes, sino que por el contrario tienden a ser o pueden tender a ser de psicología negativa. Algo que también se encuentra como parte negativa de este método es que no desarrolla la capacidad de independencia o autoaprendizaje del estudiante para identificar palabras con mayor rapidez o mayor fluidez. Asimismo, gran parte de los alumnos o de los estudiantes requieren ayuda especial para poder adquirir técnicas y poder identificar las palabras, los elementos o las sílabas de las palabras. Este aprendizaje potencia como tal al aprendizaje de la lectura mecánica, y pues también tiende a descuidar mucho la lectura comprensiva debido a que no atiende a las leyes de la percepción visual y descuida a que niños y niñas perciban de una forma más fácil o más sencilla las diferencias que las igualdades. Además, este método es poco atractivo para los niños y para las niñas por ser abstracto, pues para ellos como tal las palabras sueltas y con mayor razón las sílabas e incluso las letras no tienen mayor relevancia o mayor significado. Otro método es el método de marcha analítico. Los métodos analíticos se fundamentan en unidades de la lengua con sentido, es decir, que parten de unidades como la palabra, la oración o el cuento. Es a partir de estas estructuras que se enseña la lectoescritura. Los métodos de marcha analítica tienen esa característica de
articular de partir de unidades con sentido completo para poder retomar elementos más pequeños como los fonemas o las sílabas y que por sí solo pues carecen de significado. El otro método que se conoce es el método de cuentos. El método de cuentos se conoce como procedimientos de McCloskey en reconocimiento a su creadora. También recibe el nombre de método Newar en razón del lugar en donde fue aplicado por primera vez. Este procedimiento analítico se aprovecha de la curiosidad e imaginación del niño en el momento para poder enseñar a leer. Entonces se le atribuye su invención a Margarita Kloski y fue aplicado por primera vez en Newar, Estados Unidos. Y para su aplicación parte de la lectura de un cuento en cada clase. O sea, los materiales que se emplean siempre son cuentos cortos, rimas infantiles, fábulas, cantos con diálogos, dramatizaciones y juegos. Dentro de los que se saben tienen que ser interesantes y novedosos. El maestro aquí juega un papel importante, pues debe tener entusiasmo y capacidad narrativa para que provoque en el estudiante o en el niño ese interés. Están las técnicas para la enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura. Aquí, para apoyar y reforzar el aprendizaje de la lectoescritura, los y las docentes aplican algunas estrategias metodológicas que facilitan el aprendizaje. A esas estrategias pues también se les pueden llamar técnicas. Algunas de ellas las vamos a analizar a continuación. Tenemos lo que es la animación por la lectura, que es motivar al niño y a la niña a que lea. Aquí podemos utilizar cuentos cortos, adivinanzas y juegos. Está la lectura individual, que es tomarse el tiempo para cada uno de los niños y niñas y que no lean cierto párrafo de un libro o un periódico o láminas aparte de los demás compañeros de la clase. Está también lo que es la lectura en grupo, es tomar en cuenta a todos los alumnos de un determinado grado o nivel y leer todos a la vez. Esto se puede hacer en carteleras, en carteles, que sean todos ilustrados o que sean en el tablero. Está también lo que es la lectura en voz alta, que consiste en que los niños y las niñas lean de la pizarra o cartel palabras o oraciones que sean supervisados por el maestro o la maestra. Está la lectura silenciosa, que es en la que se puede leer en voz de forma individual o en grupo, pero mentalmente. Tenemos también lo que es los juegos de lectoescritura con diferentes materiales. Aquí usamos no solo el tablero, sino dibujos o juguetes también, ya sean loterías, tarjetas con sílabas o palabras que puedan permitir al alumno como la lectura más emocionante. Está también lo que son las copias de palabras o frases o oraciones. Aquí el niño o la niña transcriben ya sea el tablero o de un libro, un cartel de palabras, tanto frases como oraciones. Está por otro lado el dictado de palabras en oraciones y frases. Es cuando la maestra y el maestro hacen un dictado y menciona varias frases cortas, así como palabras u oraciones simples. Está la lectura comprensiva, que es cuando el niño y la niña de forma sencilla pueden explicar lo que entendió al leer una oración o un párrafo. Tenemos también lo que es la lectura espontánea, que consiste en que el niño y la niña por iniciativa propia tomen un libro y lo lean. Y por último tenemos lo que es la creación literaria. Es cuando los niños inventan cuentos o adivinanzas, poemas, y luego la maestra pues va retomando sus ideas y las escribe en el papel o en el tablero.